Bienvenidos a nuestro sexto tema de nuestra serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la vida. Y en este momento, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos muestre la verdad y que nos haga tomar decisiones para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en nuestros temas pasados hemos estudiado el surgimiento de un poder que era diferente a las otras naciones. Nos dimos cuenta que la profecía comenzó con el imperio de Babilonia, siguió con los medos y los persas, siguió con Grecia y terminando con el imperio romano. Pero no quedó allí, sino que el imperio romano se parceló en 10 tribus. Y de esas tribus iba a salir un cuerno pequeño, uno diferente a todos. Y por culpa de ese cuerno pequeño, 3 de las otras 10 tribus iban a ser desterradas. Ahora, este cuerno pequeño nos dimos cuenta que también aparece en Apocalipsis 13 como una bestia que tiene las mismas características. En primer lugar, esta bestia persigue a los santos. Esta bestia tiene un tiempo de poderío de 1260 años. Esta bestia trata de cambiar los tiempos y la ley. Y esta bestia habla grandes cosas contra Dios, habla blasfemias. En nuestro tema pasado nos dimos cuenta que en 2 ocasiones a Jesús lo acusaron de blasfemia. Y la primera vez que lo acusaron fue cuando él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y recordamos que entonces los escribas pensaban y decían, bueno, ¿cómo siendo un hombre puede perdonar o dice perdonar pecados, sino solo Dios puede perdonar pecados? Entonces nos dimos cuenta que blasfemia es decir que un mero hombre, puede perdonar pecados. Y nos dimos cuenta que en realidad este sistema dice tener el poder de perdonar pecados. Pero hubo una segunda ocasión donde a Jesús le acusaron de blasfemia. Y esa se encuentra registrada en Juan 10:30 al 33. Leamos Juan 10:30 al 33. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, blasfemia no es solo decir que tiene el poder de perdonar pecados. Para ellos, Jesús era un mero hombre. Ellos no creían que Jesús era Dios. Nosotros sabemos por el testimonio bíblico que Jesús es Dios. Entonces, para ellos, blasfemia es decir que un mero hombre tiene el poder de perdonar pecados. Eso es blasfemia. Y en segunda ocasión es decir que un mero hombre se hace igual a Dios. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar en la historia este poder que tuviera estas 2 características. Y nos dimos cuenta que la Iglesia Católica cumple con ellas. Ahora, el apóstol Pablo nos habló de que esto pasaría justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y leemos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar. Acuérdense de eso, engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo que antes de que Jesús venga va a surgir un poder, la apostasía. Y ese poder se va a sentar en el templo de Dios y va a decir que Él es Dios. Va a tratar de ocupar su lugar y va a decir que a Él deben adorarle. Ahora,
debemos preguntarnos, ¿cuál es el templo de Dios? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿quiénes son el templo de Dios? Leamos 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está hablando a los corintios. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Es decir, el templo de Dios es la iglesia. Todos los cristianos formamos el templo de Dios. Entonces, este poder se iba a sentar sobre la iglesia, iba a presidir sobre la iglesia, iba a decir que Él es Dios en la tierra, que tiene el poder de perdonar pecados y que Él es el Señor de la iglesia. Bueno, en un tema anterior estudiamos que la Iglesia Católica en realidad enseña que Pedro fue el fundamento de la iglesia y que todos los papas en realidad son los que reinan sobre ella. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es leer algunas citas sobre lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto a este asunto. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad hablan blasfemia. La primera cita se encuentra en Prompta Biblioteca, volumen 8, y dice lo siguiente: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. ¿Cómo un mero hombre puede hacer esto? El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es el del hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas. Qué impresionante, ¿no es cierto? Decir que un mero hombre es como si fuese Dios en la tierra. Esto es blasfemia. La segunda cita se encuentra en el Catecismo Romano y dice lo siguiente: el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia y el padre de todos los cristianos. Recuerden, se iba a sentar sobre el templo de Dios. Es el gobernante absoluto y el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo. Y escuchen esto: el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. Y termina diciendo, es Dios mismo en la tierra. Esto es blasfemia. Decir que un mero hombre ocupa el lugar de Dios. Y no solo en la tierra, dice que es el juez supremo en el cielo. Ahora, en la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, dice: el Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Otra cita nos dice: en la cuarta sesión del Quinto Concilio de Letrán, una homilía fue dirigida al Papa con las siguientes palabras: oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. Imagínense eso. Él se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, como si fuese Dios. Tú eres finalmente nuestro Dios aquí en la tierra. La siguiente cita, el Papa Bonifacio hizo la siguiente declaración: declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salvo. Imagínense eso. El Papa ahora es el que da la salvación, ya no es Cristo, ahora es el Papa. Estas son unas pocas citas en realidad de todo lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto al Papa. Ellos creen que Él es Dios en la tierra, que fuera de Él no hay salvación. Pero ahora vamos a ver lo que la Biblia enseña. ¿Será que este mero hombre
puede ser Dios en la tierra? ¿Será que Él es el representante de Cristo en la tierra? ¿Será que Él ocupa el lugar de Dios en la tierra? Bueno, ya vimos que este poder ocuparía o trataría de ocupar el lugar de Dios en la tierra. ¿Quién puede ser llamado Dios en la tierra? ¿Quién es el representante de Jesús en la tierra? ¿Quién en realidad puede salvar? Bueno, vayamos a Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. Dice lo siguiente: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay alguien fuera de Dios que pueda salvar. ¿Cómo un hombre puede venir a decir que fuera de ese hombre no hay salvación? El Nuevo Testamento nos dice más claramente quién es el que salva. Mateo 1:21 nos dice lo siguiente: Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesús es el que nos salva, no es el Papa. Ahora, ¿por qué Jesús? Vamos a ir a Juan 1, 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solo Jesús nos puede salvar porque Él es Dios y porque Él creó todas las cosas. Solo el que creó a todos puede salvarlos a todos. Y el versículo 14 nos dice, y aquel Verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo uno igual a Dios podía pagar la deuda y puede salvarnos. Y esa persona es Cristo Jesús. No es un mero hombre. Ahora, notemos la actitud de Jesús para con su posición de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Jesús para eso? Y vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era Dios, era igual a Dios, pero dice que no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense cómo Jesús no quiso o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Prefirió venir a hacerse obediente para salvarnos. Y sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, solo en el nombre de Jesús, todo mundo se va a arrodillar para gloria del Padre. Ahora, ¿por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos, y una vez habiendo cumplido el plan de salvación, Él ascendió al cielo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Solo Él puede salvarnos. No hay nadie más. Ahora, surge la pregunta, ¿quién quiso ser entonces igual a Dios? Si este poder se sienta en la iglesia, en el templo de Dios, pretendiendo ser igual a Dios, debe de haber alguien detrás de este poder que quiso ser igual a Dios. Y bueno, la Biblia nos da la respuesta. Isaías 14, 13. Isaías 14, 13 y 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Es decir, quien está detrás de la idea de ser igual a Dios es el mismo Satanás. Entonces, si este poder se sienta en el templo queriendo ser igual a Dios, últimamente quien está detrás de este poder es Satanás. Y en realidad la Biblia nos afirma que así es. Hablando de Babilonia, Apocalipsis 18, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, este poder que en Daniel es representado por el cuerno pequeño, que en segunda de Tesalonicenses es representado por el hombre de pecado, que se sienta en el trono, que quiere ser igual a Dios, que en Apocalipsis 13 es representado por la bestia que surge de la tierra, que habla blasfemias, que en realidad en Apocalipsis 18 es Babilonia. Todas estas figuras son el mismo poder. Y nos dice la Biblia que este personaje, queriendo ser igual a Dios, cometiendo blasfemias, en realidad Satanás está detrás de este poder. Entonces es importante que veamos las características de este poder y que tomemos una decisión de salir de él. Ahora, entonces, ¿quién pues es el representante de Cristo en la tierra? ¿A quién nos dejó Jesús para que sea su representante? ¿A quién él enviaría? Bueno, la Biblia nos dice que él dejó a alguien bien especial. Jesús mismo dijo quién sería el que vendría en su lugar, que de paso también es igual a Dios. Vamos a ir a Juan 14, 15, 17 y después leeremos el 26. Juan 14, 15, 17 y 26. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro como yo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces dice quién es. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién va a enviar el Padre? Al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien representa a Jesús. Es el que guía a su iglesia, el que da dones a su iglesia y prepara a su iglesia para el tiempo de su venida. No es el Papa, quien supuestamente es el Rey Supremo en el cielo y en la tierra, que es el Padre de toda la verdad, el que es el Padre de todos los concilios. Eso no tiene autoridad bíblica. Jesús mismo dijo que Él enviaría a alguien, que el Padre enviaría al Espíritu Santo en su nombre, que el Espíritu Santo estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos enseñaría todas las cosas, incluso que Él nos recordaría todo lo que Jesús ha dicho. Por eso Dios, en su misericordia y pensando en que nadie se pierda, hace un llamado bien especial. Un llamado que en realidad la iglesia adventista fue levantada para hacer. La iglesia adventista tiene un mensaje especial y ese mensaje se encuentra en Apocalipsis 14 y vamos a leerlo. Apocalipsis 14, donde se denuncia a este sistema, a este poder. Apocalipsis 14, del 6 en adelante. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante porque Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia que sale de la tierra dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero Dios no se queda callado. Dios levanta un pueblo con un mensaje especial que tiene que predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Y fíjense lo que dice este mensaje. Decía a gran voz,
Es decir, este mensaje no tiene que publicarse de manera callada. No. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, este mensaje nos recuerda adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, al que está sobre todas las cosas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso dice el segundo ángel. Y el tercer ángel dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el tormento y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, Dios ve cómo este poder se levanta, quiere usurpar su lugar en la cristiandad. La Biblia nos dice que este poder engaña a toda la tribu, a todo pueblo, a todas las naciones, y Dios dice: yo voy a levantar un pueblo que denuncie lo que está haciendo este poder. Y este pueblo nos va a hacer regresar a la adoración al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, y va a denunciar todo lo que ha hecho este poder, que entre esas cosas está la blasfemia. Por eso Jesús en Apocalipsis 18 nos da un llamado. Apocalipsis 18 nos da un llamado. Yo tengo familia que pertenece a este sistema y a veces es un poco difícil hablar de estas cosas, pero tenemos que hacerlo. Dios nos ha llamado para advertirle a la gente lo que está por venir a este sistema, decirles que salgan de este sistema, porque si no también ellos beberán de la ira de Dios, del vino de la ira de Dios. Por eso Jesús hace este llamado. Apocalipsis 18, vamos a leer Apocalipsis 18 del 1 al 4. Vamos a ver la condición en la que está y el llamado que Jesús hace. Después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Es decir, Dios no se queda callado. Dios envía ángeles y los está enviando constantemente para advertirnos. Y estos ángeles representan al movimiento adventista. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Jesús ama a su pueblo. Jesús sabe que hay mucho pueblo sincero en este sistema. Jesús sabe que cuando vengan estas cosas ya no habrá tiempo. Por eso hoy hace este llamado. Y dice: pueblo mío, pueblo que me escuchas, pueblo que sinceramente me amas, sal de ella para que no seáis partícipe de sus plagas. Ojalá que si nosotros estamos perteneciendo a este sistema, oigamos la voz de Dios, la voz de Jesús, y podamos tomar la decisión de salir de este sistema. Que el Señor nos bendiga.